Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Mi querido Mario Citalán. Mario Citalán, eres de nuevo ingreso en este programa y nos encanta que siempre nos acompañes. Médico cirujano y especialidad en el tratamiento de las adicciones. Tienes más de 20 años de experiencia en la atención y cuidado de la salud mental y terapéutica para trastornos mentales y emocionales. Y el tema de hoy, cuentavientes, hijo mano, puedo empezar por las características. Adelante, Rebe, ¿cómo estás? Muy no buenas. voy a decir el tema, pero no voy a decir el título, pero voy a decir las características y seguramente muchas de las que nos están escuchando allá afuera van a cachar y checar con lo que estamos diciendo. Seguramente que sí. A ver, cuentamientos, ¿quiénes de ustedes se encuentran agotados, cansados, deprimidos, estresados, apáticos, que llegan a las 8 de la mañana o 7 para ir al trabajo y ya ni siquiera te quieres meter a bañar? Estás todo el día de mal humor. Tienes ya fricciones tanto en tu chamba como en tus relaciones cercanas, con tu pareja. Ya no quieres jugar con tus chavitos. Llega el fin de semana y lo único que quieres es dormir. Ya ni siquiera ves las series de Netflix. Le picas y te jeteas. ¿Cómo lo puedo llamar? Este calor adentro, donde ya el cuerpo ya no cabe, donde te está a punto de gritar y decir, ¡basta! Necesito de verdad un sabático. ¿Se llama? Síndrome de burnout. Ahí está, cuentavientes. ¿Quiénes de ustedes entran en esta gran lista que acabo de mencionar? Yo me apunto como primera. Fíjate, Rebe, algo que es interesante subrayar, muchos dirán, pero eso es normal, ¿no? O de estar así en la Ciudad de México es normal. Qué horror violentarnos de esa manera, ¿eh? Sí, es que al final de cuentas nos acostumbramos a esta falta de energía, decimos nos hace falta dormir, nos hace falta vitaminas, tal vez salir de vacaciones, comer mejor, hacer algo de ejercicio. Y en realidad sí, se tiene que generar todo un estilo de vida saludable que permita a la persona pues ir mejorando sus niveles de energía. Sin embargo, hablar del síndrome de burnout es hablar de una situación donde hay un agotamiento emocional que va a impactar también a la salud mental, a la salud obviamente emocional, y que al final de cuentas se caracteriza por una falta de energía porque la persona literalmente está quemada, y esto se genera en el ámbito de trabajo. Y aquí es algo crítico, Rebe, porque realmente la mayor parte del tiempo muchos mexicanos pasamos en nuestro trabajo, ya sea tanto en los desplazamientos hacia el lugar de trabajo como en la permanencia de estos sitios. Y estar ahí nos permite pues desarrollar pues nuestras habilidades humanas, intercambio de emociones, hablar, resolver problemas, etcétera. Y eso técnicamente pues haría que una persona se pudiera sentir bien, pero ¿qué es entonces lo que sucede? Que se torna en algo tan crítico donde la persona verdaderamente tiene un desgaste tan fuerte que puede llegarse a enfermar física, mental, emocional y socialmente hablando. Fíjate, estamos hablando de 4 impactos terribles, porque al final de cuentas estábamos escuchando a lo largo del programa, ¿no?, sobre el índice de desarrollo humano y toda esta situación de estar a gusto, de estar bien. ¿Y qué pasa si en el lugar donde mayormente estamos sufriendo? En la chamba. En el trabajo. Claro, ¿no? Claro. Esto que mencionabas bien interesante. Me levanto, abro los ojos y digo, no, ya no. ¿Para qué? No quiero, ¿no? Y entonces desde ahí nos empezamos a forzar, ¿no? A levantarnos, a tomar grandes cantidades de café para despertarnos, para estimularnos, ¿no? Sin darnos cuenta, empezamos a consumir tal vez algún medicamento, algún otro tipo de sustancia que nos permita darnos ese boost, ¿no? No es de gratis que muchas de las bebidas energéticas se vendan cada vez más, estén más en moda, porque al final de cuentas estamos pasando por un proceso en el cual las personas no tienen energía. Aquí es importante subrayar, Rebe, que al final de cuentas esto se puede relacionar o confundir también con procesos depresivos, que al final de cuentas se parecen muchísimo. Y que también es cierto que muchas personas que están con procesos depresivos aparte traen burnout.
¿no? Y entonces el cuerpo empieza a hacer procesos compensatorios, empieza a lanzar una gran cantidad de adrenalina y cortisol para sostenernos y todavía eso nos causa mayor desgaste. Entonces, todos los procesos compensatorios que van haciendo los seres humanos precisamente para seguir produciendo, para seguir trabajando, a la larga se transforman en procesos desgastantes, en procesos que lastiman y en procesos que de una o de otra manera a la larga vamos a tener que pagar una gran factura. Y que desgraciadamente, aquí otro problema es que las personas no saben a quién acudir, no saben cómo se podría hacer y al final de cuentas dijiste algo muy interesante. Normalizamos el sufrimiento, exacto, normalizamos el dolor y lo prolongamos a lo largo del tiempo. Como todas las alteraciones que puede sufrir un ser humano, al final de cuentas, entre más rápido se detecte, entre más rápido se identifique, es mucho menos el daño que se puede llegar a ocasionar por el mismo. Pero, si somos sinceros, en nuestra sociedad, sobre todo nuestra sociedad mexicana, nos dice, es que tenemos que esforzarnos, tenemos que echarle ganas, tenemos que ser fuertes, sobre todo los de cierta edad, ¿eh? Sí. Los de la generación X, con tu servidor ya arriba de 50, ¿no? De 45, ya el adulto contemporáneo, estamos hablando del adulto contemporáneo, es Mario, correcto. Sí. Sí, fuimos diseñados como para soportar, ¿no? Como que de una u otra manera tenemos que soportar porque tenemos que ser fuertes y demostrar. No, ya hacemos mucho señalamiento a las generaciones nuevas, ¿no? Sí. No, es que en mis tiempos teníamos puesta la camiseta Claro. y a punta de latigazo y vamos para arriba. Los de aquí, las nuevas generaciones ya son de cristal. Por todo chillan, ¡No! Al final de cuentas son más conscientes. Claro, son más conscientes. Son más conscientes por supuesto. de comer en sus horarios de comida, en dormir cuando requieren dormir, en tratar de estar con los amigos. Al final de cuentas eso se ve como muy hedónico y sí lo es. Pero al final de cuentas, Rebe, los seres humanos somos seres hedónicos, buscamos el placer de fábrica. Claro. Al final de cuentas, nuestro sistema nervioso central está configurado de tal manera para disfrutar y de una u otra forma las cosas que permite que el ser humano viva, se reproduzca y esté en la tierra son satisfactorias. Comer, tener relaciones sexuales, etcétera. Claro. Son situaciones que son muy agradables y que por eso las repetimos para que la especie no perezca. Entonces, somos hedónicos de fábrica. No, totalmente. Y además, déjame decirte, hablaste ahorita de esta conciencia, ¿no? Son más conscientes. No sé, puedo poner el concepto milenario del aquí y el ahora, que no hicimos tan propio nosotros en nuestra generación, ¿no? En la tuya, en la mía. Y que ahora es mucho más común y es mucho más aplicable en estas nuevas generaciones, ¿sabes? No echan raíces, pero son libres. No se ponen una camiseta, pero tienen vasta experiencia trabajando en diferentes lugares, ¿no? Lo que les entra serán los más pobres porque no tienen la cultura del ahorro en unos 20 años, pero sí están viviendo el aquí y el ahora de diferente manera que nosotros lo vivíamos. No sé si yo ya llevo arrastrando este burnout desde hace 25 años que llevo en mi carrera profesional y que nunca atendí. Para mí eso era normal, Mario, ¿no? Ese ritmo, ese estrés. No, espérame, es que yo bajo presión trabajo muy bien. ¿Qué es eso? Fíjate que ¡qué horror! Es importante destacar que una de las características o de las personas o los trabajos que mayormente tienden a afectarse por esta alteración del síndrome de burnout son aquellas profesiones donde se convive con otras personas. Dirás, pero ¿cómo es posible? Si al final de cuentas los seres humanos somos entes sociales, necesitamos convivir, relacionarnos. Claro. Pero lo que es verdad es que al momento de convivir con otras personas, de juntar caracteres, de juntar formas de pensar diferente, de llegar a acuerdos, de trabajar en equipo, de trabajar en grupo, y al final de cuentas llegar a un lugar tiende a ser muy desgastante, porque al final de cuentas muchas veces entran choques de ego, entran choques de confusión, entra la persona que trabaja mucho, la que no trabaja, la que proyecta, la que no proyecta. Y esto va haciendo que las personas estemos entrando en círculos muy interesantes que nos van desgastando. En algún momento dado también lo llegué a comentar. El toroide cardíaco. El toroide cardíaco, esto creo que es muy importante retomarlo. Sí. Nuestro corazón es un órgano eléctrico, y favorece a que esté latiendo desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Bueno, desde antes.
Este movimiento eléctrico va generando un campo electromagnético alrededor del corazón. Y se ha estudiado que este campo electromagnético puede llegar hasta 5 metros de distancia de cada ser humano. Y que precisamente estas ondas electromagnéticas comunican información, llevan información, así como las ondas que transmiten los teléfonos celulares, etcétera, llevan información de un aparato a otro. También nuestros corazones se pueden comunicar con otros corazones a través de estas ondas electromagnéticas y lo que transmitimos son emociones, son sensaciones, es como nos sentimos. Entonces, esa situación de las malas vibras y las buenas vibras, que lo hemos escuchado a lo largo de mucho tiempo, hoy la neurociencia viene a demostrar que son reales y que tienen un impacto muy importante en la forma de socializar y relacionarse del ser humano. Entonces, cuando yo estoy de malas, cuando yo me siento mal, cuando yo estoy encanijado, cuando estoy a punto de reventar, mi corazón está lanzando ondas electromagnéticas, digamos, como de mala onda. Las personas que están alrededor de nosotros pueden llegar a percibir estas ondas electromagnéticas y en un momento dado, si están conviviendo mucho rato con nosotros, empezarse a contagiar y empezarse a sentir de malas. Dices, pero ¿por qué me estoy sintiendo mal? ¿Por qué me estoy sintiendo de malas si estaba yo bien? Porque precisamente hay alguien que está mandándonos como que la señal. Contaminando el ambiente. Es correcto. Y si a esto le unamos que son varias personas, entonces a nivel laboral empezamos a tener una sensación de desgaste muy importante por toda esta información que se está compartiendo. Y obviamente, si vemos que la cantidad de personas que no están a gusto en su trabajo es bastante amplia, pues al final de cuentas sabremos que en la mayoría de los trabajos hay varias personas que, como dicen los chavos, o decíamos los chavos, tiran mala onda, se empiezan a contagiar, empezamos a tener una alteración emocional dentro de nuestro ámbito y que se va a traducir también en conflictos, etcétera, etcétera. Entonces son varios factores a tomar en cuenta en este síndrome y simple y llanamente entender por qué las relaciones humanas al final de cuentas pueden ser algo que nos vayan haciendo crecer, que nos vayan haciendo sentir muy bien, pero también si estas relaciones humanas no están en buenas condiciones, también nos pueden ir agotando, nos pueden ir desgastando y nos pueden llevar a padecer este síndrome de burnout con todas las características negativas que al final de cuentas puede presentar una persona que lo padece. Fíjate lo que nos están escribiendo todos los cuentavientes y están con toda esta lista que hemos dicho y esta serie de características a lo que refiere el burnout. Todo el mundo se está identificando y eso es preocupante. Muy preocupante, Mira, de hecho, México ocupa uno de los primeros lugares o el primer lugar de burnout en el mundo en cuanto a que las personas no se sienten a gusto en sus lugares de trabajo. Está aproximadamente en el 75% de los trabajadores que no están a gusto, por arriba de Japón y de Estados Unidos. Wow. ¿No? Estamos hablando que Japón es aproximadamente 73% y Estados Unidos 54-56% de sus trabajadores no están a gusto. Y esto obviamente impacta porque el hecho de no sentirnos bien, a gusto en lo que estamos haciendo, al final de cuentas existe un reclamo. ¿Y sabes contra quién es el reclamo? Contra nosotros mismos. Exacto. Porque empezamos a decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no hago un cambio? ¿Por qué no modifico esto? Y entonces se empieza a entrar en una situación de un círculo donde no me siento a gusto, pero aparte estoy enojado conmigo porque no estoy haciendo los cambios. Y si por de malas llega alguien y te dice, pues ¿por qué no cambias de trabajo? Entonces se pone peor, porque hay otras condiciones, pues, que al final de cuentas nos sostiene en un ámbito laboral, que no solamente va desde la necesidad económica, porque en muchas ocasiones pensamos que la parte económica es la más importante para que permanezcamos en un trabajo. Sí, en muchas ocasiones creemos que no podemos ser lo suficientemente buenos para poder encontrar otro trabajo en otras condiciones y eso nos limita a quedarnos en ese círculo donde estamos sufriendo, pero como no nos sentimos lo suficientemente capaces de hacer otro tipo de actividades, otro tipo de situaciones, preferimos estar ahí con ese sufrimiento. Fíjate que crítico. Claro, qué crítico, pero espérame. Ahora acabas de decir esta parte, ¿no? Muévete de chamba, trata de hacer cambios, que moverse a veces no es tan fácil, ¿no? No es fácil. Y más cuando tienes que llevar la papa constantemente a tu casa y necesitas la lana y el cash. Bueno, ¿quién no? Obviamente, ¿no? Pero no es tan fácil esta parte de movilidad.
Pero aún así, aunque te muevas, Mario, si tú no cambias, Así es. no cambias interiormente, no cambias tus hábitos, no cambias, no sé, no vas a terapia, que hemos insistido aquí, que hay dos tipos de personas en este mundo, los que van a terapia y los que están enfermos. ¿Tú vas a terapia? Sí, claro, yo estuve un tiempo de terapia, porque al final de cuentas, como terapeuta, necesitas encontrarte y saber. Mira, esto es un Rulo poquito está enfermo, crítico. dice. Dice Rulo, sí se ve mal. No, no es cierto. No, realmente un terapeuta tendría que ser una persona lo más equilibrada posible. Obviamente el equilibrio perfecto no existe, pero al final de cuentas, el estar trabajando con personas que traen cargas psíquicas muy fuertes y que al final de cuentas nos podemos pues ir en ese río de Claro. toda esa situación si no estamos en las condiciones adecuadas para saber cómo salir nosotros mismos de eso. Entonces, todo terapeuta debe de tener las mejores condiciones o las mejores condiciones que se puedan Claro. para dar una atención mental. Y esto es algo crítico también, tal vez nos salimos un poquito de tema, pero regresamos. Muchas personas que estudian psicología de manera inconsciente lo hacen para solucionar sus problemas, no necesariamente porque tienen una visión de lo que van a hacer. Claro. Y esto al final de cuentas los va a meter en un gran problema y al final de la historia también, sin darse cuenta, meterán en problemas al paciente. Por eso es que también es muy importante que la persona que va a terapia pues observe como su terapeuta, ¿no? Cómo se nota. Luego hablaremos de eso, de cómo elegir a tu terapeuta. Sí. Tampoco es un tema, la primera. No. Es un tema muy importante porque hay varias tendencias. Pero sí, es un tema escabroso, pero muy interesante. Luego hablamos de ese tema. Entonces yo te comentaba, si tú no cambias en el trabajo que estés, y con la familia que estés, y aunque te divorcies y te separes y te vuelvas a casar, si no estás bien tú, tu entorno va a estar del asco. Así siempre. Es. Y otra de las características del burnout precisamente es que la persona que lo sufre culpa a todas las personas de su alrededor de lo que está pasando. Uh-huh. Es que tú me abres esas puertas, ¿no? ¿Cuál? Es que tú me viste ese feo, botón. es que no me hablas bien, es que no me entregaste el documento a tiempo, ¿no? Y por eso es que se han estudiado estas tres fases que comentabas, Rebe, y que precisamente nos van dando pauta para entender cómo este proceso, este síndrome se va presentando. Exacto. ¿No? Y que me comentabas, o comentabas al aire, que la primera fase es la fase del estrés. El estrés. El estrés, de una u otra forma, es una necesidad de los seres humanos. Tenemos un estrés bueno y un estrés negativo. El estrés bueno es el que nos mueve, es el que nos despierta en la mañana para salir a trabajar, es el que nos permite desarrollar un proyecto, entregar un trabajo, etcétera. Sin embargo, este estrés, conforme se va acumulando y no lo vamos, digamos, dándole una utilidad, se empieza a acumular. Y entonces es que empezamos a tener pequeñas fallas. Porque si estamos pensando todavía en que voy a subirme al transporte público y en el transporte público voy pensando en lo que tengo que hacer en el trabajo y en lo que estoy en el trabajo me pongo a pensar en lo que tengo que hacer en mi casa y lo que no he pagado y lo que tengo y que viene el jefe y que viene la persona que me cae mal y que no he entregado el reporte y que se me perdió tal cosa, entonces en ese momento no estoy en el aquí y en el ahora. Claro. Estoy en otro lugar. Y esa fase de estrés, digamos que nos comienza a despersonalizar. Comenzamos a perder parte de nuestra identidad, de nuestra lógica, porque al final de cuentas empezamos a actuar de una manera que normalmente no somos. Recuerdo mucho cuando recientemente había yo entrado a trabajar, mi primer trabajo, empecé a trabajar en un centro de atención para adicciones. Yo entré como médico general. Y en ese mismo momento me hice novio de la que hoy es mi esposa. Okay. ¿Sale? Haz de cuenta que me hago novio de mi esposa el domingo y el lunes comienzo a trabajar, ¿no? Okay. Bien padre el asunto. Y entro en esta situación donde comienzo a ver personas que tienen problemas de adicciones, pero yo no tenía la experiencia de atender personas con adicciones. Y empecé a entrar en un estrés increíble. Los médicos no nos forman para atender adictos. A los médicos generales no nos forman para atender personas con alteraciones mentales y emocionales. Claro. Y imagínate, con esas carencias de conocimiento, de habilidades, entro a un lugar donde se especializa en la atención de esto. Entonces el burnout se empezó a presentar inmediatamente. Rápido, porque me empecé a sentir tonto. Me empecé a sentir lento, que no sabía que lo que había estudiado servía para puro queso, ¿no? Y entonces empecé a entrar en una angustia y yo no me daba cuenta. Según yo me estaba esforzando y todo el asunto. Y como a los 3 meses me dice Araceli,
que le mando saludo, me dice, oye, ¿por qué estás viniendo últimamente tan enojado? Y recuerdo cuando dice, yo no estoy enojado. Sí. ¿No? O sea, ¿qué te pasa? Y entonces ella nada más me vio con sus ojitos y me dice, ¿te oíste? Y yo dije, ups. ¿No? Porque sí, normalmente sí hablo fuerte, pero no soy una persona que grite, no soy una persona que haga alaraquería. Y entonces empecé a preguntarle a mis compañeros de trabajo si habían notado cambios en mí. Y me dicen, pues sí, pero pensamos que era parte de tu carácter, ¿no? Cuando llegaste eras muy risueño y todo el asunto y de repente como que ya no tanto. Te nos amargaste, mi querido ¡Exacto! Mario. Esa fue la palabra. Te estás amargando. Y entonces lo que sucedió es que estaba yo experimentando esta situación porque precisamente entré en un estrés y ese estrés me empezó a despersonalizar porque precisamente no era yo. Y parte de lo que genera el burnout en esta parte del estrés también es que la persona se siente incapaz de dar respuesta a lo que está pasando, aunque sí lo tenga. El estrés nos focaliza, Rebe. El estrés hace que veamos en tubo, hace que solo veamos una sola ruta y no veamos todas las posibilidades alrededor. Por eso es que en esta fase del burnout, de la fase de estrés, la persona se centra solamente en las cuestiones negativas que están sucediendo en el trabajo. Porque puede ser que el trabajo sea gratificante en muchos otros sentidos. Pero el desgaste que tiene por los horarios excesivos, por los problemas que se tienen con los demás empleados, por la falta de reconocimiento. Sí. Hay algo muy importante a señalar, Rebe. Una de las cuestiones que también causa muy importantemente burnout de las personas es la falta de reconocimiento ante su trabajo. Y no me refiero a que le estén aplaudiendo, bravo, qué bien lo haces, excelente. Pero sí, al final de cuentas, si la persona dedica un tiempo, dedica su intelecto, dedica su espacio, dedica su fuerza física, al final de cuentas, como seres hedónicos, seres que buscamos el placer, buscamos un reconocimiento ante ello. Absolutamente. Todos buscamos el reconocimiento, queramos o no queramos, lo vamos a buscar. Y al no tenerlo, nos genera estrés y desgaste. Entonces, esta primera fase, conocida como la fase del estrés, de una u otra manera nos pone en alerta, Rebe, nos pone en alerta constante de todo, de todas las personas, de todos los compañeros, de todos los momentos, de me va a hablar el jefe, ya va a sonar el teléfono, van a mandar el correo, ¿dónde dejé mi USB, mis copias, mi bla, ¿no? O las personas que trabajan en la construcción, chispas, no subí todos los costales de cemento, ¿dónde dejé la cuchara? ¿Dónde dejé el aplado? Y, en fin, en cada trabajo empieza a haber una serie de situaciones de sobrealertamiento. Sí. Y la persona sobrevive en el trabajo. Esa es la etapa de estrés. ¿Te das cuenta? Es paulatina, pero va subiendo a un nivel de intensidad. Obviamente, Rebe, si estamos en estas condiciones de hiperalerta, es una situación de demasiada energía, llega el momento donde nos agotamos. Claro. Y precisamente ahí es donde dirían, bueno, pues si está agotado, pues mándelo de vacaciones, ¿no? Que duerma y todo el asunto. La realidad, tú dijiste algo bien interesante de regreso del corte. Si no hacemos el cambio verdadero en nuestro self, en cualquier lugar vamos a tener esta misma situación de desgaste. Mucha gente dice, es que me voy a ir de vacaciones para olvidarme de todo, pero no deja las cosas en el lugar donde deben de estar en su trabajo. Claro, es tu paliativo. Es correcto. Y como que te distraes un poquitito y ves cosas diferentes, pero llegas y te acuestas y empieza otra vez a darte esos llegas el domingo y dices, no quiero ir mañana a trabajar, punto. Por supuesto. Aunque he estado un mes de vacaciones. Claro. ¿No? De hecho, es curioso, Rebe, los domingos en la tarde hay un síndrome que se ha estudiado que es el síndrome de tristeza en el domingo. Sí, porque dices, mañana otra vez. Sí. ¿No? ¿Por qué? Y esto nos está hablando ya de no solamente estrés, sino de esta segunda etapa, que es la etapa del agotamiento, ¿no? Que es precisamente la respuesta a toda este desgaste que estamos presentando y que el cuerpo te demanda parar. Y en muchas ocasiones hablábamos de los que estamos hechos según de hierro, ¿no? Y que vamos a darle y vamos a trabajar y de repente el cuerpo te dice, ¿sabes qué? No hay manera. Y azotas con alguna enfermedad. Claro. Te da un gripón marca Acme, que no te puedes levantar, que te duele el cuerpo, que te duele todo, que no puedes ni respirar. Te da un diarreón,
terrible, tienes una migraña que no puedes ni ver, ¿no? Te duele el cuerpo y no entiendes qué es lo que está sucediendo. Es bien común que duela la planta de los pies. Sí. La planta de los pies duele porque en un mecanismo de no camines, no te detengas, quédate quieto. El dolor de la planta de los pies no es una traducción del cuerpo, es decir, quédate, no te muevas. Qué gran aviso, y qué gran Sí. señal. Esto es algo muy importante. Claro. Chequen sus pies. ¿Qué tanto sus pies les están diciendo deténganse? Ujú. Si nosotros no somos lo suficientemente acuciosos para darnos cuenta del nivel de estrés que estamos teniendo en nuestros ámbitos laborales, y si no estamos dándonos cuenta del agotamiento que estamos teniendo, que vamos a tener, entonces vamos a empezar a generar la fase de agotamiento defensivo. Ok. Dirás, a ver, espérame, ya nos agotamos, y entonces, ¿cuál es el agotamiento defensivo? Ujú. Si yo no quiero que nadie me lastime, me alejo. Claro. Me retiro, no hago nada, no hablo con nadie. Y en esta fase es curioso porque se habla del cinismo del trabajador. Ujú. ¿A qué nos referimos con el cinismo? Me vale, yo ya no voy a entregar el reporte. Sí. Que lo hagan y que se friegue mi jefe. No me interesa, caray. Que no subí las cubetas, pues me vale que alguien más lo haga. A mí me vale, no me importa. O la otra es, no, es que la verdad no puedo. Ujú. Al ratito lo hago. Sí, al ratito lo hago. Al rato voy. Ay, no. Pero de todas maneras ni existo, ni se van a dar cuenta, ni soy importante. Wow. Nadie se va a dar cuenta que estoy. ¿Te das cuenta? Sí, Entonces, sí, sí. en este cinismo, entrecomillado cinismo, pues, la persona lo que está haciendo es defendiéndose de ese entorno que ve agresivo. Ujú. Se defiende del jefe que siente que lo lastima. Se defiende de sus compañeros que tampoco lo entienden. Se defiende de los clientes, porque las personas que atendemos a personas, ¿no? Person to person, pues también tenemos ese problema y se le empieza a llevar el cliente. Imagínate un vendedor con burnout. No, ¿Qué bueno, tanto hijo, podrás? pues, no, claro, ¿No? por supuesto. O sea, ¿qué podrá venderle Ujú. al No quiere, pues no se lo Pues compra. es su Bye. bronca, ¿no? Usted se lo pierde, bye. Y Claro, ese claro, vendedor claro. llega a su empresa y le empiezan a checar sus metas y no llega. Ujú, ujú. Obviamente no llega porque pues a las personas que le está vendiendo no les importa un pepino. Y eso hace que todavía aumente más su presión, pero como está en ese momento pues de agotamiento defensivo, ya no reacciona. Sí. O sea, haz de cuenta que en ese momento, aunque existan las presiones que hay en todo trabajo, la persona ya no es capaz de reaccionar ante los estímulos. Entonces lo que nos estás diciendo es, si llegamos ya a esta fase, no quiero decir con esto que no hay arreglo, pero ya estamos en el hoyo. Cerca del hoyo. O sea, si no detectamos previamente ciertas alertas, ya, a ver, cuentamientos, ¿quiénes están ahorita en este punto? En el punto de que les vale gorro todo, porque es un valemadrismo absoluto, este cinismo En del que español, hablas, así ¿no? es. Sí, claro. ¿Sabes? Totalmente. Producto de este agotamiento ya profundo, ya intolerante, ya infernal, Totalmente. ¿no? Que se traduciría en este momento en, este señor tiene una actitud asquerosa, córrelo, ¿no? Así es. Y me dices, y ahí estamos en el hoyo. El problema es que estar justamente en este agotamiento defensivo ya es el paso previo a la alteración mental. Sí, claro, ya al un daño en tu Claro. salud mental severa. Ya un desajuste bioquímico cerebral, Uf, ajá, ¿no? Que al final de cuentas se va a traducir en un trastorno de ansiedad generalizada, claro. en un trastorno depresivo, ¿no? Esto se está presentando mucho en el mundo, Rebe, y es Ujú. algo muy preocupante, que son los trastornos disociativos. Sí, ¿A sí. qué me refiero con esto? Que la persona comienza a generar una realidad alterna a su realidad. Ujú. Una realidad donde está menos feo el asunto. Sí. Y entonces comienza a despersonalizarse, no solamente en el trabajo, se comienza a despersonalizar en su vida en general. Sí. ¿Sale? Porque precisamente ese mundo es más agradable que el mundo que está viviendo en su área laboral. Ujú. Y obviamente lo que sucede en el área laboral lo llevamos al área familiar, ¿no? Como lo que pasó con mi novia en aquel momento, que le Claro. estaba llevando toda la basura con ella, ¿no? Y que fue mi primer
proceso terapéutico que tomé para que, digamos, me sacaran el demonio, que es lo que estaba sucediendo, ¿no? Y esto también me llevó a que me preparara, a que hiciera la especialidad en adicciones, a que estudiara todos los, lo que tiene que ver con terapia, etcétera, ¿no? O sea, no vamos a hablar currículum, pero que de una u otra manera me dio más seguridad para estar en ese ámbito. Fíjate, me preparé para no sentirme mal, para no sentirme incapaz, para no sentirme torpe. Y esa capacitación me permitió desarrollar mejor mis habilidades y al final de cuentas me ha permitido seguir en muchos ámbitos, ¿no? Y a Dios gracias estar hoy contigo platicando de esto a través de todo el tiempo de la preparación que tuve sobre la salud mental. Entonces, una de las cosas que es importante es que la persona se ubique qué tanto realmente es incapaz de estar en ese lugar, qué tanto verdaderamente necesita reforzar ciertos conocimientos y qué tanto realmente, aunque tenga esos conocimientos, realmente la situación laboral es la que lo está haciendo sentir que no es lo suficiente para. Que esto sucede mucho. Hay muchas personas con un buen nivel de preparación, con un buen nivel intelectual, con mucha experiencia, pero que el ámbito laboral no le favorece este desarrollo y que al final de cuentas se siente muy disminuido. Déjame contarte una pequeña historia de uno de mis pacientes hace mucho tiempo. Este paciente llega y me dice, Mario, fíjate que ya me dieron la dirección de Europa. Y le digo, qué bueno. Es la dirección que querías desde hace tanto tiempo. Sí, ya la tengo. Excelente. Y con toda el alza de puesto y todo lo que querías. Sí, ya la tengo. Y estás muy contento. Y me dice, sí, Mario, sí, estoy muy contento. Y entonces le sonreí y le dije... En ese tono. Y entonces sonreí y le dije, oye, ¿por qué no la avisas a tu cara para que se entere que estás contento? En ese momento esbozó una sonrisa y dice, chispas, la volví a hacer, ¿verdad? Le digo, sí, no te estás conectando. Es cierto, estoy contento. Dice, pues, ¿por qué crees que vengo, Mario? ¿No? Te cuento esto porque al final de la historia, él, una persona muy, muy brillante en la parte laboral, intelectualmente muy desarrollado, las condiciones laborales lo habían hecho creer que era un torpe. Y en esas condiciones de burnout que estaba padeciendo, empezó a generar una depresión. Cuando llega conmigo, llega con una depresión mayor, ¿no? Que él condicionaba en términos generales por el medio ambiente, él no sabía de dónde venía, pero todo se empezó a generar en su trabajo. Por la falta de reconocimiento a sus habilidades. Al momento que empecé a trabajar con él, que la parte más importante es el autorreconocimiento de nuestras habilidades, el sentirme a gusto conmigo mismo, ¿no? El estar conforme de cómo estoy, si estoy chaparrito, estoy gordito, estoy llenito, ¿no? A mí se me cayó el cabello, ¿no? Como estoy bien calvario, ¿no? Entonces, mi hija cuando me rapó, ¿no? Estábamos en la pandemia y le dije, ¿sabes qué? Mete la máquina, me veo ya muy chistoso. Abrió sus ojos y se puso toda triste. Le digo, no, mi amor, así estoy y ahora es mi nueva imagen. Claro. Así estamos. Porque hay algo mucho más importante que mi calva, ¿no? Que es precisamente el sentirme bien conmigo mismo. Y creo es una de las partes fundamentales para que todo ser humano pueda en su momento dado ir mejorando sus condiciones. Llevarse bien con la persona a la cual tiene que amar siempre, que es esa persona misma. Ahí está. Pues quienes ya detectaron, incluyéndome yo, detectamos que tenemos esta serie de características y que estamos ya al límite, hay que meter reversa, hay que buscar ayuda. Hay que buscar la manera y las herramientas para salir adelante de verdad, ¿eh? Así es. De verdad, porque no, como bien lo decías, no solo afecta a nivel cancha y a nivel chamba, ¿no? Es con tu familia, con tus hijos, con la relación, con tu entorno, con todo tu entorno. ¿Dónde te pueden encontrar, Mario? Pues búsquenme en mis redes sociales, en Twitter como @MarioCitalán, en Instagram como Mario_Citalán, y también estoy subiendo algunos videos en TikTok. Estoy como @DRmente, @DoctorMente, obviamente. Doctormente, bien. Los videos son, no bailo, los hago para despertar tu mente. Perfecto. Maravilloso. Muchísimas gracias, mi querido Mario. Preparemos el siguiente tema para dentro de 2 semanas, ¿te parece? Me parece excelente. Nosotros nos vamos, cuentavientes, mañana en vivo. Estamos a partir de las 10 de la mañana. No se vayan, hay todavía mucho que escuchar y aprender aquí en W Radio. Adiós. Síguenos en Instagram. Marta de Baile.
No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina.